¿Qué tal, amigas y amigos de Consultoría 3P? Los saluda Dacer Muñoz. Nosotros somos una consultoría que ofrece servicios de administración estratégica, coaching, formación y facilitación de procesos grupales al sector público. En esta sección de entrevistas, charlamos con personalidades del sector privado, público, social y académico, con la finalidad de entender cómo podemos participar desde nuestra trinchera en los asuntos públicos. En esta ocasión, nos da mucho gusto presentar al maestro Luis Godoy Rueda, quien es licenciado en Ciencias Políticas y en Economía por el ITAM y maestro en Administración Pública con especialización en Tecnología por la Universidad de Columbia. Una carrera tanto en el sector público y privado internacional en México, Nueva York, Colombia, Chile, República Dominicana y Armenia, y ha sido asesor económico, director de análisis de datos e inteligencia económica y actualmente director de la Unidad de Inteligencia Económica Global de la Secretaría de Economía de México. Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos, maestro. Muchas gracias, Aceb, y un saludo a todos los colegas y compañeros que integran la consultoría 3P. Felicidades por este proyecto. Maestro, pues esta entrevista se divide en 4 secciones. La primera, pues me gustaría que compartiera un poco más sobre usted, sobre qué hay detrás de esta persona de Luis, y pues dónde nació, sus pasatiempos, su historia de vida y cómo va su trayectoria pues académica y profesional a llevarlo a su actual posición. Gracias. No, pues como te decía, soy un orgulloso servidor público y soy orgulloso guanajuatense también. Nacido, crecido y formado en el estado de Guanajuato, a pesar de que ya salí también ya hace algunos años del estado. Primero a estudiar en la Ciudad de México y luego también a estudiar y trabajar en el exterior, pero hoy soy director general en la Secretaría de Economía, desde donde coordino una nueva oficina y una nueva serie de proyectos de inteligencia económica y datos. Digamos, es de mis experiencias profesionales la más gratificante, también creo que la más interesante. Hemos desarrollado una serie de iniciativas y plataformas como Data México, Exporta MX, una serie de documentos y de análisis que tienen que ver con complejidad económica. Si te interesa, con mucho gusto les platico un poco más de eso, pero en general, pues bueno, soy un economista, soy un politólogo, soy una persona interesada en los temas públicos que trabaja el día de hoy en la Secretaría de Economía y, por supuesto, con el objetivo de tratar de desarrollar pues tanto proyectos, esfuerzos, iniciativas para mejorar el servicio público para los mexicanos, ¿no? Y creo que esa es una labor fundamental, el que en el sector público hagamos trabajo de calidad para que los ciudadanos, los diferentes usuarios, en este caso desde la Secretaría de Economía, las empresas en particular, que es nuestra contraparte, tengan mejores experiencias y tengan mejores servicios de lo que hacemos nosotros acá en la Secretaría. Si nos pudiera platicar un poco más, entonces, ¿qué hacen en la Unidad de Inteligencia Económica Global? Porque a lo mejor para muchos, pues no tienen tan identificado qué hacen, qué proyectos tienen. Sí, con mucho gusto. En la Unidad de Inteligencia Económica Global, es una unidad nueva que lleva alrededor de 2 años, que inicia, digamos, con esta administración y particularmente con la desaparición de ProMéxico, que era quien llevaba la agenda de política de promoción económica. Ahora es la Unidad de Inteligencia Económica Global desde la Secretaría de Economía quien se encarga de diseñar, planear e implementar parte de la política de atracción de inversiones extranjeras directas y de promoción de las exportaciones mexicanas. Lo que hemos hecho en la unidad es tratar de desarrollar plataformas digitales e inteligencia económica para ofrecer de mejor forma servicios para las empresas que estén interesadas en exportar o que estén interesadas en invertir en México, para que se haga una especie de, invirtamos de mejor forma los recursos que tenemos y hagamos lo que nosotros le llamamos tiros de precisión. Lo hacemos de muchas formas, con diferentes tipos de metodologías de análisis, pero a grandes rasgos la Unidad de Inteligencia Económica Global se encarga de eso. Tiene esos 2 mandatos que se desagregan a su vez en otras 2. Uno, la atracción de inversión extranjera directa, las políticas, los proyectos asociados y brindar información sobre por qué invertir en México. Por el otro lado, diversificar las exportaciones mexicanas
que tiene que ver con apoyar, dar acompañamiento a empresas mexicanas interesadas en expandir sus operaciones al resto del mundo. Y esto lo hacemos con entregando información estratégica de tipo económica, con plataformas digitales, pero también fortaleciendo al tipo de empresas que consideramos deben de formar parte de las cadenas globales de valor, que sobre todo deben, desde nuestro punto de vista, ser MIPYMES exportadoras. Eh, Como tú sabes, hay una enorme concentración de, eh, de empresas grandes en el mercado global. Solamente 5% de las empresas que participan en el mercado global en México son MIPYMES, entonces hay un gran interés de parte de esta unidad en insertar a más empresas de este tipo en esas cadenas globales de valor y en desarrollar pues, los beneficios tanto de proveeduría local como de proveeduría regional y así pues tener un mejor desarrollo económico en el país. Y con estas estrategias y acciones que ahí desarrollan en la Unidad Económica Global, ¿cuáles han sido pues, algunas iniciativas que podrías como destacar desde el trabajo de esta nueva unidad? Pues nuestro proyecto más grande hasta ahora, tenemos varios, pero eh, eh, el que más tiempo y recursos y nos consume, pero que es un gran proyecto, y de hecho siempre empiezo por invitar a todas las personas que nos van a ver, que entren y que jueguen con esta plataforma que lanzamos hace aproximadamente 6 meses, que se llama Data México. Data México, que ustedes pueden encontrarlo en www.datamexico.org, es es una nueva plataforma de integración de datos particularmente económicos con el objetivo de mejorar la toma de decisiones en política comercial, en política industrial, de desarrollo económico en general, para todos los tomadores de decisiones en materia económica. Y pues como lo podrán ver desde Data México, ustedes podrán encontrar información muy granular, muy detallada y actualizada sobre la economía mexicana, sus geografías. Si quieren buscar, por ejemplo, información de Guanajuato, del Estado, podrán encontrar información del Estado, de comercio, de inversiones, de empleo. Si quieren encontrar también información más granular de una zona metropolitana, digamos la zona metropolitana de León, Guanajuato, encontrarán información a ese nivel de granularidad y lo mismo a nivel municipal. Pero también, y esto creo que es lo más interesante, encontrar información industrial, también muy desagregada. Si quieren saber información y tener datos a la mano sobre, digamos, el sector aeroespacial o sobre una rama industrial específica, como puede ser comercio al por menor de calzado, que es una industria importante en el estado de Guanajuato, por ejemplo, pues sí será, ustedes encontrarán esos perfiles. Lo mismo para productos, si quieren tener información sobre la comercialización digamos, de naranjas, de tomate o de alguna manufactura, encontrarán también esos datos en Data México. Tenemos también información ocupacional para saber, por ejemplo, información muy específica de empleo, digamos, pensemos en ingenieros, en abogados, en médicos, para ver la evolución salarial, cómo están distribuidas en el país. Y también, si quieren tener información de instituciones, en este momento tenemos información de instituciones de educación superior, sobre todo porque son preguntas que, como pueden imaginarse, nos hacen mucho, por ejemplo, inversionistas, ¿no? ¿Cuáles son los recursos humanos que hay disponibles en el municipio de Silao? ¿O cuáles son las carreras o más específicamente, si hay ingenieros dedicados a desarrollo de software que estén egresando del municipio de Irapuato? Todas esas preguntas las tratamos de responder a través de Data México y las hacemos con el objetivo de brindar información estratégica a un sector que nosotros hemos detectado que no cuenta con información. Y para esto, permíteme darles un dato. En 2018 se realizó una encuesta, INEGI realizó una encuesta que es de NAPROCE, una encuesta muy buena que brinda información de MIPYMES mexicanas, y cuando les preguntan cuál es el obstáculo que enfrentan para exportar, más del 30%, de hecho como el 35%, es decir, la mayoría de las empresas que respondieron esto, respondían que es por falta de información. Y esto es, digamos, es una experiencia que seguramente ustedes han enfrentado. Las empresas, los actores económicos, las cámaras, los trabajadores, digamos, todo el sector económico en su conjunto no cuenta con información estratégica que incluso es información que empresas grandes que contratan consultoras sí pueden acceder, ¿no? Entonces, como lo podrán imaginar, Data México también tiene este objetivo de brindar información estratégica a los más que se puedan, con una idea de democratizar de cierta forma
la inteligencia económica que hay disponible. Entonces, pues les invito a que visiten Data México, que es, como les decía, como te decía, Dacer, nuestro proyecto más grande hasta ahora, pero hay más y con mucho gusto te comento los otros que tenemos tanto en puerta como ya en implementación. Qué interesante el tema de Data México, para tanto para, pues desde estudiantes, ¿no? Que realicen algún proyecto en Exacto. su escuela, pero también, pues principalmente, como lo comentas, con las MIPYMES, que normalmente, pues, a lo mejor se encuentran información, pues, ahí en Internet, pero no con un valor tan significativo como lo puede dar esta página, ¿no? Entonces, por ahí, invitar pues a que visiten pues esta página de Ujú. Data México y si nos pudieras platicar también pues de estos otros proyectos que están en puerta y que están Sí, desarrollando en la unidad. sobre todo porque luego también creo que ahí es donde podemos pensar áreas de colaboración, tanto para seguramente el público que tienes tú, ya sabes, los clientes, las personas de la consultora asociados, como también lo que nosotros tenemos por delante. Y déjenme contarles de un proyecto que vamos a presentar en las próximas semanas, que se llama Comercia MX, y después les platicaré de otro que ya está implementado, que también brinda información estratégica, que se llama Export MX. Pero bueno, comienzo con Comercia MX. Comercio MX será una plataforma, como una red social empresarial y global para empresas, donde el objetivo es, pues, que las empresas que deciden participar ya en el mercado global materialicen sus ventas, o no tienen que ser ventas, puede ser como encontrar un socio, un inversionista, digamos, pero que se puedan conectar con otras personas en el resto del continente. Y lanzamos esta iniciativa junto con el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, en un esquema interesante porque ellos ya echaron a andar una plataforma que se llama Conecta Américas y nosotros nos conectamos a ella para brindar servicios a empresas mexicanas. Y pues bueno, encontrarán ahí información ya mucho más específica. Si alguna empresa está interesada, por ejemplo, en encontrar un socio en Israel, por ejemplo, pues desde de Comercio MX se gesta la conexión. Y esto lo hacemos porque en la unidad yo no me encargo de esto, pero hay otra área específica que se dedica a esto. Desarrollan ruedas de negocio. Es un concepto que cobrará cada vez más fuerza por la transición que estamos haciendo a la vida de negocios en Internet y a la relación también del sector público con, con el entorno eh, privado. Porque, como saben, antes se hacían muchas ferias de negocio en Corea, en Singapur, en Canadá, etcétera. Y era muy costoso como generar capacidades y conectar empresas de un país con el otro, ¿no? Tenían que viajar, había un aspecto logístico importante. Y ahora, pues con la pandemia, y desde antes nosotros ya lo hacíamos así, pero obviamente resalta con la pandemia, pues ya todo puede ser online. Ya si eres una empresa mexicana que, digamos, produce algún tipo de textil, y quiere exportar y quiere encontrar un socio, pues no tienes que viajar a Italia a encontrarlo, ¿no? Tienes a la mano plataformas, en muchos casos gratuita, como lo será Comercio MX, y ese es el objetivo, ¿no? Digamos, que sea una plataforma donde se gesta como una rueda de negocios continua, en línea, y para que las empresas encuentren tanto servicios, socios, inversionistas, compradores interesantes. Entonces, con mucho gusto, ahora que sea la presentación, que la secretaria Cloutier presentará Comercio MX, les hacemos una invitación, pero es otro ejemplo de lo que estamos haciendo y por lo que pueden notar, se repite uno de los componentes que les decía en Data México, acercar lo digital a las empresas también, que es, digamos, otro tema, pero que también es parte fundamental de la estrategia que estamos echando a andar en la unidad, porque aparte de que es lo que hay que hacer, ya no es un secreto, hay que digitalizar las empresas, también es mucho más barato, es más efectivo y pues bueno, es el camino que del que hemos optado. Y luego tenemos Export MX, que esta es otra plataforma, y de hecho ofrezco también, si les interesa, tener en otro momento y después de esta entrevista, que planeemos un seminario, porque estas plataformas lo interesante también es mostrarles las funcionalidades, hacer una capacitación y con mucho gusto, pues son plataformas públicas, gratuitas, abiertas, que de hecho ese es nuestro trabajo, ¿no? Mostrarla
a todos los actores económicos del país. Entonces, Exporta MX, que es el tercer ejemplo que les iba a poner, es una plataforma que también pueden encontrar en exportamx.economia.gov.mx y responde dos preguntas muy específicas. Si ustedes son exportadores mexicanos interesados en un mercado, digamos en Colombia, nosotros lo que hacemos es generarles recomendaciones de cuáles son los 15 productos más interesantes a exportar hacia Colombia. Y digamos, si son un productor específico que quiere saber cuál es el país más interesante para exportar cierto producto, entonces ingresa en la plataforma, digamos, el producto, ¿no? Pensemos en, no sé, si eres un productor de salsa, ingresas la fracción arancelaria de salsa y te aparecerán las recomendaciones de los 15 países más atractivos para exportar tu producto, y entonces tú puedes ahí ponderar la información. Complementamos con información estadística de comercio exterior para saber cuáles son, eh, digamos, la evolución comercial de cierto producto en cierto país, los principales socios de cierto producto. En fin, les invito también, como Data México, a que ustedes mismos jueguen con la plataforma y encuentren los insights que están buscando. Les dejaré, por supuesto, si me lo permites, hacer los links a todo esto para que no tengan que... lo pueden encontrar en Google, por supuesto, pero también les dejaremos los links. Creo ¿Sí? que ahí coincidimos con el tema con el tema de conectar. Incluso nuestro eslogan de la consultoría es conectar para transformar, porque creemos que precisamente, pues a lo mejor los esfuerzos aislados, pues te pueden dar un resultado, ¿no? Pero al final, cuando logras generar esa unión, esa convergencia entre todos los esfuerzos mexicanos y con otros países, pues puedes crear proyectos disruptivos, proyectos que le puedan traer un beneficio pues, al Estado o al país, ¿no? Exactamente. Sí, de hecho, el nombre original que teníamos para Comercio MX era Conecta MX, nada más que ya era usado por otra iniciativa. Entonces, sí, la idea es conectar, y qué bueno que lo dices porque para conectar se requieren de muchas acciones previas, ¿no? Y ya lo decía al inicio, brindar información, pero luego también no es nada más brindar información estadística, que es lo que encontrarán sobre todo en Data México. También se tiene que brindar, por ejemplo, información regulatoria, de trámites, información legal, información de otros países. Y eso también lo estamos echando a andar con algunos documentos. Desde Mi Pymes MX, que es otra plataforma que también lanzó la Secretaría de Economía, encontrarán uno de los documentos que hicimos nosotros que se llama La Ruta para Exportar. La Ruta para Exportar es un documento donde encontrarán como los puntos básicos, porque digamos, son luego preguntas que pueden ser muy específicas, ¿no? Pero en general, si quieren saber información de trámites, de regulaciones sobre comercio exterior, ahí encontrarán información y pues poco a poco vamos armando estas piezas para que al final el objetivo es conectar, ¿no? Y conectar para que se beneficien estas empresas. La, la idea es que más personas y más empresas se conecten, porque lo cierto es que vivimos todavía en un país, como les decía al inicio, con mucha concentración en muchos sentidos, ¿no? Eh, ya les hablaba yo de la concentración que hay de las grandes empresas que participan en el comercio global, que son el 95%, es una cifra espeluznante, pero también hay otro tipo de concentraciones, ¿no? Hay concentración, por ejemplo, del tipo de productos que exportamos. Más del 80% son manufacturas. Y entonces, pues, ¿por qué no desarrollar y fomentar que se diversifique? Está bien que sigan las exportaciones manufacturas, pero también queremos que participen otros productos en mercados globales. Sí hay otras concentraciones, por ejemplo, regionales. La, las empresas mexicanas están altamente conectadas y más del 90% de nuestro comercio depende de Estados Unidos. Eso todos lo sabemos y está bien, ¿no? Es parte de la geografía y es parte de la naturaleza, pero también es importante diversificar para otra vez conectar a empresas mexicanas con otros mercados, con mercados no tradicionales, e incluso con el propio Estados Unidos. En Estados Unidos tenemos una concentración en 5 estados, o en 4 estados, que concentran el 80% del comercio con Estados Unidos. También hay una importante tarea de conectar a empresas mexicanas, a productores mexicanos, con otros estados de la Unión Americana. Entonces, así hay muchos ejemplos de cómo la diversificación en las conexiones es relevante pues para lo que hacemos y seguramente también para lo que ustedes hacen. Creo que sí. Y en esta parte de vinculación
o de lo que busca hacer la propia unidad, la Secretaría de Economía, ¿cómo se vincula la dirección que encabezas con los diferentes sectores, ¿no? Con el sector académico, público, privado y social, pues para desarrollar sus proyectos, sus programas? No, sí, no, y es buena pregunta porque eh, realmente en este mundo y en este sector público que tenemos hoy, imposible desarrollar proyectos solo. Todo es colaborativo, todo es con otras instituciones, todo es en el formato más triple hélice que te puedas imaginar. Y sí, este, por ejemplo, con la academia estamos desarrollando un nodo de investigación asociado a Data México, parte porque queremos que los datos que producimos y que mostramos, publicamos en Data México, sean utilizados, sí, en la toma de decisiones del día a día, pero también en investigaciones de alto nivel académico, ¿no? Que se produzca investigación de rigor con la data que hacemos y producimos nosotros. Sí, por eso estamos a punto de lanzar un seminario, una serie de seminarios en complejidad económica, que es una de las metodologías que les decía al inicio utilizamos nosotros, con el TEC de Monterrey participando, el C3 de la UNAM, con otras instituciones. De hecho, allá, por allá en Guanajuato hay otros los investigadores que también hacen este tipo de cosas. Digamos, estamos tratando de conectarnos con las personas en México, investigadoras en México que están haciendo cosas interesantes, tanto en ciencia de datos, pero también en metodologías nuevas como esta de complejidad económica. ¿Para qué? Pues para que se produzca investigación que luego también nosotros podamos utilizar. De hecho, recientemente acaba de salir un paper muy interesante, un artículo de investigación de complejidad económica verde de 4 investigadoras de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y ya utilizaron datos de Data México. Entonces, ese es el objetivo, vincularnos más y hay otros proyectos que con mucho gusto luego comentamos. Pero también, y evidentemente esta es la parte de nuestro día a día, nos conectamos con todo el sector empresarial, tanto con las cámaras, digamos con las cámaras tradicionales, con otras cámaras nuevas, con asociaciones de todo tipo en la iniciativa privada, pero también directamente con las empresas. Participamos y de hecho en este momento en Data México, como estamos en una etapa de promoción, hacemos seminarios continuamente sobre las funcionalidades de Data México con cámaras, este, con asociaciones regionales, por ejemplo, con asociaciones especializadas en ciertos temas. De hecho, tenemos esta semana, presentamos Data México con Coparmex, lo hemos presentado con el Consejo Coordinador Empresarial, digamos, con todos tenemos una relación muy productiva, también con los gobiernos locales, que esta es la parte más importante, digamos, es una de las partes más importantes y también desde donde hemos encontrado muy buena relación. Trabajamos muy de cerca con la ANSDE, que es la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico, y trabajamos directamente con algunos secretarios de Desarrollo Económico locales, ¿no? Tanto a nivel municipal como a nivel estatal, y son usuarios intensivos de muchos de los productos que estamos realizando, incluido también Data México. Luego también, y es muy importante, por el modelo que desarrollamos con la Secretaría de Relaciones Exteriores, participamos y trabajamos muy de cerca con las representaciones de México en el exterior, con embajadas, con consulados, con funcionarios y diplomáticos mexicanos que, sobre todo, que trabajan en temas económicos y les brindamos información, ya sea a través de estas plataformas o de otras formas. Entonces, digamos, antes que se hablaba como si fuera algo, como una tarea más que se tenía que hacer, ¿no? El colaborar y encontrar estos formatos con otros actores externos, ahora más bien es la regla, ¿no? Ese es mi día a día, el trabajar con academia, con la iniciativa privada, con organismos no gubernamentales, con organismos internacionales, como ya les decía, con el BID, con otros. En fin, es una tarea del día a día. Sí, me imagino los retos que tienen ahí la unidad y en general en la Secretaría de Economía por potenciar obviamente pues diferentes áreas del país. Para ir cerrando la charla, te abrimos el espacio para que puedas terminar con algún tema o un mensaje final para quienes nos ven y nos escuchan. Pues bueno, invitarlos a que se acerquen con nosotros. Si tienen dudas de alguna información que he dado, si quieren eh, tener más información en materia de exportaciones, de inversión extranjera directa, de fomento económico, en fin, o sea, si se
por cualquiera de estos temas se quieren acercar de forma directa conmigo, por favor que lo hagan a luis.godoy@economia.gov.mx. Nuestro trabajo es al final atender las solicitudes de los ciudadanos y también si quieren un poco más de información específica de las plataformas, también tenemos pues equipo que se dedica a ellas y que estamos muy contentos, ya sea como les decía hace rato, de generar capacitaciones, de generar colaboraciones y de pensar también en otro tipo de proyectos, ¿no? Si si nos escuchan y son una empresa que quiere exportar, pues bueno, es evidente que hay muchas formas de acercarse con nosotros, pero por ejemplo, si son consultores interesados en explotar de forma más intensiva Data México, les puedo mostrar también la API que hemos desarrollado para que la usen de forma más ágil. O si son también funcionarios públicos locales y si están interesados en discutir el modelo que hemos desarrollado y por qué creemos que es muy útil para el contexto en el que vivimos hoy, también acérquense con nosotros. Y cierro diciendo que pues en la Secretaría de Economía y en la Unidad de Inteligencia Económica Global estamos desarrollando esta estrategia porque creemos en ella y porque también creemos que hay que desarrollar estas capacidades desde el sector público, ¿no? Tenemos una tarea importante en los próximos años en profesionalizar al sector público y esta nueva área, creo que espero que dure muchos años, pero sobre todo porque México puede estar a la vanguardia en muchos de estos temas, ¿no? A pesar de que estamos en una transición donde, digamos, ProMéxico desaparece y las agencias de promoción económica que hay en el mundo tienen un rol importante. Lo que estamos haciendo es un modelo un poco más descentralizado donde, porque lo hemos visto con Data, funciona. Funciona porque entregamos información estratégica, hacemos tiros de precisión y democratizamos más la información que brindamos a los diferentes usuarios. Entonces, es un nuevo modelo que creo que puede funcionar y que, pues bueno, si quieren tener una conversación sobre esto, con mucho gusto, la SAED y a todos los colegas que están o que nos escuchan. No, pues agradecerle, maestro, por aceptar la invitación. Espero que no sea la última vez que lo tenemos por aquí. Y pues No, bueno, claro, aquí andamos. los veríamos en la próxima edición de nuestra sección de entrevistas.